La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, queridísima audiencia de este espacio. Les extrañaba, teníamos unos cuantos días que no les acompañaba por cuestiones personales importantes, pero aquí estamos pues para llevarles a ustedes un programa sumamente especial y cargadísimo de valores. Aquí está Jonathan Rodríguez, el productor de este espacio. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, nos sentimos muy bien que tenemos nuevamente de regreso aquí a Francisco y bueno, hoy el programa está para chuparse los dedos, como dicen. Así mismo es, nosotros hoy traemos una invitada sumamente especial que profundizará bastante en el tema de los valores, ya que quisimos expandir el nombre de este espacio con el tema de hoy, porque hoy vamos a tratar de la educación en valores. Pero antes vamos a entregarnos a Dios con la oración inicial. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, ayúdanos siempre a poder escuchar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Ayúdanos a amarle como tu Hijo nos ha amado a nosotros y nos ama. Ayúdanos cada día a incentivar los valores humanos y cristianos dentro de esta sociedad. Ayúdanos a poder sentir en nosotros esos valores. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos construir una sociedad en la que nos sintamos realizados, en que nos sintamos humanos, en que nos sintamos hermanos y hermanas. Porque si vivimos los valores, podemos llegar a una sociedad en la cual exista el entendimiento, exista la ciudadanía responsable, exista personas que creen en los demás, existan también personas que pueden crear un futuro mejor. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Buenas noches, nuevamente le damos la bienvenida a toda la audiencia que hace cita con todos nosotros en este espacio Educando en Valores. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la formación de las personas como ciudadanos
comprometidos, ciudadanos responsables. Si es la educación, así como lleva el título de este programa, la educación en valores. Vivimos, señores, en un mundo cada vez más complejo, un mundo cada vez con mucha diversidad, en el que se hace necesaria y muy necesaria fomentar valores que promuevan la convivencia pacífica, el mismo respeto, la solidaridad y la tolerancia, entre otros valores. La educación en valores se convierte entonces en una herramienta fundamental para nosotros poder formar personas que puedan enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio. Hoy en este espacio exploraremos diferentes aspectos de la educación en valores, como su importancia, los valores más relevantes, los agentes responsables de su enseñanza, las estrategias pedagógicas más efectivas y el papel de tecnología, ¿no? La tecnología, qué papel juega en este mundo que queremos introducirlo a todos ustedes, el mundo de los valores, y también qué papel juega los medios de comunicación. También reflexionaremos sobre cómo la educación en valores puede contribuir a formar ciudadanos responsables, comprometidos y también capaces de construir una sociedad más justa, una sociedad más sostenible, una sociedad que sea orgullo para el mundo. Para resolver entonces estas inquietudes, como otras que puedan surgir en esta conversación de esta noche, queremos presentarles a todos ustedes a una persona que para mí pues tiene mucha valía y amerita el respeto de cada uno de nosotros y la escucha de todos aquellos que están conectados en este momento. Y es nada más y nada menos que Sor Ana Julia Suriel. Ella es hija de María Auxiliadora, ella es salesiana y hoy es vicerrectora ejecutiva del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, del recinto Emilio Proudhon de Santiago de los Caballeros. Es psicóloga con un máster en neuropsicología aplicada a la educación, doctora en educación con énfasis en liderazgo y gerencia educativa, y es también magíster en pastoral juvenil. También ha presidido y participado de manera activa en la Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos UNEC. Así que tenemos plato fuerte en la noche de hoy. Sor Ana, bienvenida a su espacio. Muchísimas gracias, Francisco. Agradezco la invitación que me hacen a compartir con toda la audiencia en este programa tan importante e interactivo. Y bueno, pues vamos a conversar sobre los valores, sobre lo que vivimos prácticamente en nuestras aulas, en el día a día, en nuestras universidades, en todo lo que es el proyecto de educación de valores en toda nuestra sociedad, y que nosotros también lo proyectamos, lo transmitimos a través de nuestro trabajo educativo. No siempre nos sentamos a conversar sobre lo que es la educación en valores. Y nos gustaría saber, Sor, ¿qué entendemos por educación en valores y por qué es tan importante? Bueno, realmente diría para iniciar que la educación en valores suscita mucho interés a nivel social, a nivel educativo, porque los valores están en el sustrato de toda sociedad, y de manera particular hay un interés muy específico de que los currículos escolares de todos los niveles pues también contemplen la educación en valores. ¿Y qué es la educación en valores? Pues yo diría que es justamente colocarse en ese sistema de valores de la sociedad, y sistema de valores también que nos vienen, ¿verdad?, de otras sociedades, de la actual, de la tradicional, de la contemporánea, y comparar también esas posturas ideológicas que se han seleccionado y adoptado para adoptar los valores, y luego pues enfocarnos en estrategias y técnicas que pudieran ayudarnos a transmitir y desarrollar esas condiciones básicas para que se den los valores en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, también en los adultos, aunque ya en los adultos pues se va construyendo un marco de valores que pudiera ya de ser definitivo. Entonces la educación en valores es justamente eso, mirar cuáles son esos sustratos axiológicos de las sociedades, seleccionarlos
para entonces a través de estrategias y técnicas de enseñanza nosotros poderlos transmitir y desarrollar tanto en el aula como en la sociedad, en los entornos donde se educa tanto de manera formal como no formal. Excelente. Cuando hablamos nosotros de valores, que una sociedad está mermada por un comportamiento que desvían un poco la mirada de, por ejemplo, lo que es el ser humano. Y, por ejemplo, nosotros vemos en una red social donde un vecino o una persona le entra a un ladrón, esa persona le entra a golpes a ese ladrón y eso lo suben, se hace viral en las redes sociales y todo el mundo comenta y dice, ay, pero qué bueno que le está dando golpes, qué bueno que ojalá le hubiera matado. O sea, ¿cómo nosotros podemos ayudar a que este comportamiento sea un comportamiento totalmente contrario y poder así presentar a una nueva generación, presentar a unas personas que van surgiendo y que se van pues inmiscuyendo tanto en la tecnología? ¿Cómo podemos presentarles a ellos que esto no es así? Que esto no debería de ser, ese no debe ser el móvil de accionar de nosotros frente a una situación como ella. Mira, realmente, Francisco, los valores no se transmiten a través del conocimiento. Los valores se modelan. ¿Y qué pasa en una sociedad cuando un valor, por ejemplo, es en este caso el mismo que tú me propones, el valor de la paz, de la conciliación, del diálogo, no se da en un momento específico, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre varias personas y lo que se sucede en ese momento es un acto de violencia, ya sea verbal o ya sea físico? Regularmente lo que está pasando en esa sociedad es que ese valor se está modelando mal. Se está modelando mal porque en lugar de solucionar el conflicto a través de el diálogo, el recurso de la concertación, la búsqueda de consenso, hablar, comunicarse con las personas, dialogar, entonces se resuelve a través de un acto violento, ya sea verbal o físico. Entonces, yo entiendo que esto sucede cuando no se está modelando correctamente el valor. Por tanto, como te decía, es que no es decirle no se pelea, no se agrede. No, es que si la persona, el niño, el joven, el adulto ve que las otras personas con las que él vive, el contexto, el entorno, resuelve el problema de esa manera, a través del golpe, del insulto, y pues eso mismo lo va a tomar él como ejemplo, porque como te decía, el valor se modela, es decir, se aprende mirándolo, viendo cómo el otro hace. Entonces, realmente hay pocas personas que pudieran aprender un valor, vamos a decir, a través del conocimiento, que lo pudieran asimilar a través del conocimiento, que lo pudieran introyectar. Pero la mayoría de personas aprendemos los valores a través de la modelación, del modelamiento de esos valores. Es decir, viendo a otros que actúan de esa manera, yo aprendo cómo actuar. ¿Cómo aprende un niño? Mirando, observando, viendo cómo otro lo hace. De ese mismo modo, los valores, los teóricos de la teoría axiológica, pues así lo definen, que los valores se modelan, es decir, se aprenden por modelamiento. En el caso nuestro, tenemos la bondad o quizás el inconveniente de las tecnologías, de las redes sociales, que inmediatamente un acto violento, un acto que quizás que no está cargado de valores, inmediatamente se sube a las redes. Y ¿qué supone eso? Que inmediatamente hay un efecto contagio. Y yo creo que una de las dificultades que estamos teniendo al querer modelar los valores es justamente esa, que
las redes sociales, pues en lugar de modelar buenas conductas, buena forma de resolver problemas, están modelándonos, están enseñándonos cómo es que otros han resuelto los problemas a través de violencia, de agresión, tanto verbal como física. Entonces, el valor tiene un efecto multiplicador. Esa exposición negativa del valor tiene un efecto multiplicador porque está llegando a miles, a millones de personas una forma inadecuada de resolver un problema. Y en este mismo sentido, pudiéramos decir que existe una escala de valores en el cual se pone uno por encima del otro, y por ahí se iniciaría en lo que es el inculcar esos valores, transmitirlos de alguna manera en la formación para que podamos tener mejores ciudadanos. O sea, ¿qué valores son más importantes en la formación de ciudadanos comprometidos y responsables? ¿Existe esa jerarquía? ¿No existe? Sí, mira, hay muchas teorías, fuentes, marcos de referencia que se utilizan para la selección de un patrón de valores con intencionalidad formativa, es decir, para la enseñanza. Y esto depende también de la cosmovisión, es decir, de la concepción del mundo, de la vida, del destino personal que esa sociedad, ese contexto sociocultural en su conjunto asume, y por supuesto cada comunidad educativa. Pero en el ámbito de la pedagogía axiológica también tenemos encuadres, modelos muy importantes, y por ejemplo el de Max Scheler, que nos clasifica los valores en valores pues sensibles, valores espirituales, por ejemplo los valores hedónicos, los valores vitales como valores sensibles, y los valores espirituales como valores estéticos, valores morales, valores lógicos, valores religiosos. Pero también hay otros esquemas de valores que nos ofrecen otros teóricos, por ejemplo, como son los valores personales, los valores morales, los valores sociales, los valores trascendentales, valores técnicos, valores vitales, valores intelectuales, valores éticos. Es decir, que hay un marco de valores muy grandes. Yo particularmente me asocio, ¿verdad?, a esa descripción de valores que tiene que ver primero con los valores personales. Es decir, aquellos valores que tú aprendes, sobre todo en tu familia, que te ayudan, que te inculcan esa fortaleza interior para tú salir airoso en la resolución de problemas, en las tareas de cada día. También creo que una sociedad no puede subsistir sin valores morales como la fidelidad, la capacidad de esfuerzo, la verdad, la honestidad, la templanza, la ética, la responsabilidad, la autodisciplina, la obediencia o el respeto a una autoridad, el cumplimiento de los deberes. Yo creo que esto es básico, esos valores morales. Después también valores sociales como son el trabajo, la amistad, el espíritu de comunidad, el amor por el bien común. También esto es muy importante porque si tenemos una sociedad donde la gente no entiende que lo que yo hago repercute en la otra persona, que si yo voy en una vía y yo voy manejando y yo me paso en rojo, pues yo puedo agredir, yo puedo descalificar a una persona en su vida. Si yo no entiendo eso como ser humano, pues es triste porque esos valores sociales deben sustentar lo que es la convivencia. También hay valores trascendentales, es decir, ese cultivo de creencias y de actitudes, ese cultivo, ese asombro por alguien, algo que yo no veo, que
pero que yo siento, que percibo, esos valores trascendentes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver también con el concepto de Dios, con el concepto del universo, de la vida humana. Por ejemplo, ahora que está tan en discusión todo lo relacionado con la defensa de la vida, qué importante es que el niño, el joven, el adolescente, el adulto también entienda que hay valores trascendentes que van más allá de lo que quizás nosotros concebimos como incluso como hasta humano, y que tiene que ver con la misma vida, Por ejemplo, cuando nos colocamos frente al misterio de la gestación de un niño, de un ser humano, esto es algo de verdad trascendente. Cuando nos colocamos frente a los enigmas del universo, incluso hasta los fenómenos naturales, nosotros simplemente a veces tenemos que inclinar la cabeza. ¿Por qué? Porque son valores trascendentes. También yo entiendo que hay valores de supervivencia, como pueden ser, ¿verdad? Y lo veo importantes también, por ejemplo, ese amor por el cuidado de la salud, el cuidado del cuerpo, aunque algunos de estos valores se han extremado. Por ejemplo, ya socialmente no solo se cuida el cuerpo, sino que se quiere transformar el cuerpo, ¿ve? Entonces, cuando un valor se va al extremo, también se convierte en un antivalor, porque pues mucha gente por tener belleza, por tener un cuerpo esbelto, por tener un cuerpo formado, pues también a veces pues acaba con su vida, y también pues termina con lo que es natural, con lo que es concebido quizás desde más humano, que es el cuidado, el deporte, la salud, y que también eso va a ayudar. Hay valores también culturales y importantes, sobre todo ese cuidado por la armonía, por el cuidado de la plástica, de la música, de la literatura, que da sustento a los pueblos y que da sustento también a las sociedades, porque esos valores estéticos, éticos, también configuran las sociedades. Por ejemplo, en nuestro país, el valor de la música, pudiéramos hablar muchísimo sobre el valor de la música, que tanto nos está ayudando a perder o a ganar identidad. Qué interesante tocar ese tema de la música, que ha sido por años parte de nuestra bandera fuera del país. O sea, hablar de la música es hablar, por ejemplo, de un merengue, que es un ritmo contagioso y ha llegado a todos lados gracias a los exponentes que tenemos. Pero en estos días me di cuenta de una promoción que hicieron, si era un supermercado de acá, invirtieron dinero entonces en utilizar este otro ritmo que es muy conocido, el tema del dembow, del mismo reggaetón, para enaltecer nuestra cultura. Un ritmo que bien tiene su valía, tiene su contagio, tiene su impacto, pero wow, ponerlo al lado del merengue, la verdad que para mí no fue de mayor agrado. Pero bueno, quería tocar ese puntito porque tenemos que también saber muy bien diferenciar cuáles son las cosas bellas, como propone la Sorana, y cuáles son aquellas cosas que son comerciales. Pero bueno, yo quería hacerle una pregunta que me surge a partir de lo que usted decía en su intervención anterior, no esta, sino la otra. Decía que los valores es por muestra, es por modelo, por modelaje que se adquiere o se propaga de un ser a otro ser. Pero ¿qué pasa cuando los valores no se cumplen en una sociedad? ¿Qué pasa cuando no hay una capacidad de acción en cuanto a valores de la sociedad en común?
¿Usted cree necesario el tema de una fuerza social para que se cumplan los valores? ¿O cómo pudiera usted presentarnos una opción de cómo enaltecer entonces ya en los valores donde no se cumplen o donde quizás no se conocen? Sí, lo primero es que cuando un valor no se da, es sustituido o por otro valor o por un antivalor. Es decir, si no se da una situación de paz en una resolución de un conflicto, por ejemplo, pues o viene la violencia o ese valor es sustituido por otro valor. Pero regularmente cuando no se da un valor en la sociedad, lo que sucede es que se da un antivalor. Es decir, los valores cuando no se dan, en esa sociedad queda un vacío, y regularmente ese vacío es completado por un antivalor. Realmente la pregunta que me haces es la cuestión prioritaria de la educación en valores. ¿Cómo ayudar a nuestras sociedades a que pues asuman valores? Lo primero, sí, ¿cómo ayudar a las sociedades a que asuman valores? Porque incluso nosotros decimos en nuestro país es que los valores se están perdiendo. Y yo siempre digo, no es que se están perdiendo, es que se están sustituyendo. Se están sustituyendo por prácticas, por acciones que se quieren imponer como valores. Se quieren imponer como valores, pero no necesariamente son valores. Por eso te decía que cuando un valor se sustituye, entonces o se sustituye por otro valor o regularmente por un antivalor. Y en este caso, yo creo que nuestras sociedades, ante todo, debemos volver a la reflexión. ¿Y cómo? A través de todos los que nos dedicamos a formar. Yo creo que también en las instituciones, en las organizaciones, en las iglesias, todos aquellos entes sociales que nos dedicamos a formar, diga cierto o no, pero yo creo que también hemos tenido la culpa en el declive de los valores o en la desaparición de algunos valores, porque o nos hemos descuidado en esa formación en valores, o hemos permitido que unos valores sean sustituidos por otras acciones que se nos quieren imponer como valores. Y ha faltado quizás un poco de valentía en las instituciones formadoras. Te pongo el ejemplo. En el manual de convivencia que se utiliza en el sistema educativo, pues tanto privado como público, se han obviado, mejor dicho, algunos valores que para nosotros eran indiscutibles. Por ejemplo, el valor del respeto al maestro. Pero ¿con qué se ha sustituido ese valor del respeto al maestro? Se ha sustituido con otra cosa que nosotros sabemos y entendemos que es un valor, pero que en este caso no se ha colocado en el lugar en que debe colocarse. ¿Y cuál es? El derecho del niño. Ciertamente hay el respeto por el docente y hay también el valor del respeto por el niño. El derecho del niño, ciertamente que los dos son valores, pero ¿qué ha pasado? Que se ha querido sobreponer uno por encima de otro. Y esto pasa cuando nosotros queremos sobreponer un valor por encima de otro. Entonces se puede dar lo que es se puede invertir el valor, y uno de los dos valores pues va a sobreponerse sobre otro y va a obstaculizar, va a crear un conflicto de valores, lo que nosotros llamamos un conflicto de valores. Dos valores que son imperantes, pero que hay que ver cuál de los dos va primero.
Entonces, en ese sentido, no creo que tengamos que utilizar la fuerza para imponer valores, tanto a nivel, por ejemplo, de lo que son las instancias del orden de nuestro país, no, ni tampoco las escuelas. Los valores nunca se imponen, nunca. Cuando tú impones un valor, es posible que la persona que es receptiva a ese valor haga lo que tú dices, hasta que tú lo ves, pero cuando tú no lo veas, él hace lo que quiere. Por eso digo que el valor se modela. También el valor se adquiere por convicción. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en un ambiente donde se practica regularmente un valor, la persona lo va asumiendo, pero también la persona lo asume cuando lo escucha. Por eso los medios de comunicación son tan importantes, tanto los radiales como los televisivos, las redes sociales, porque también lo que tú escuchas mucho lo vas asimilando como un valor y lo vas también poniendo en práctica. Por eso los comerciales son tan impactantes, porque lo que la gente escucha y ve, claro, es lo que pone en práctica. Sí, por supuesto. Así No, es. y más cuando es tan llamativo y cuando tú lo tienes a la mano, que por ejemplo tú lo puedes repetir 1000 veces. En dado caso, estamos hablando de un dispositivo celular, donde una persona recibe una información y tiene un contacto tan cercano a ella. Le modifica su conducta, definitivamente. Así es. Y realmente ustedes que están en los medios de comunicación saben muy bien que las grandes ofertas publicitarias se logran con una, vamos a decir, lo que nosotros llamamos, el público en general, un lavado de cerebro de la gente. Seguro. Claro, cómo la gente corre al supermercado a comprar un producto cuando lo escucha mucho. Entonces, eso mismo pasa con los valores. Eso nos ha faltado también, que nuestra sociedad, en lugar de... hay un autor que ahora no recuerdo, que expresa que tú potencias lo que resaltas. Es decir, si tú resaltas mucho alguna acción mala, pues tú estás ayudando a que la gente pues vuelva y emita esa acción negativa. Si tú resaltas una acción buena, tú estás colaborando para que la gente emita esa acción buena. Resalto lo que yo resalto es lo que hago que la persona pues practique, que viva, que quiera hacer. Esto es casi hasta comercial, que los valores en este sentido, mientras más si tú modelas un antivalor y lo publicas y lo exaltas y lo transmites y hablas de él, pues, y eso ustedes lo ven cuando sucede un hecho que para nosotros puede ser negativo, un antivalor, pues se resalta tanto el hecho que a los 2 o 3 días salen uno y sale otro y sale otro y sale otro. ¿Por qué? Porque cierto. Tú aumentas lo que resaltas. Buenísima frase. Sí, y lamentablemente las malas noticias, lo negativo es lo que llama la atención, lo que realmente es bueno no es tan llamativo, no llama la atención, la gente pues no le atrae el ver las cosas buenas, y por eso vemos que la mayoría de los medios de comunicación son muy amarillistas y solamente resaltan lo malo, y lo malo se va convirtiendo en lo bueno. Así es. Tanto así que hasta en el cine últimamente estamos viendo que hemos pasado de tener el héroe ideal, de tener de retratar al héroe ideal, a llevarlo a traer villanos, como que hay un punto medio. El villano no es tan malo,
realmente él es malo, pero podemos ver lo bueno que tiene. Que por un lado puede ser bueno, pero por otro lado al final es un villano. O sea, como tú retratas algo que tú siempre lo has pintado como malo, ahora no es tan malo. Sí, justamente esa ha sido una de lo que yo les decía anteriormente, que qué ha pasado con esta crisis de valores que tenemos en la sociedad, y es que justamente se han yuxtapuesto unos valores con otros, es decir, te decimos que esto que parece un antivalor, no, mira, esto es un valor, él es malo, pero fíjate que tiene esto bueno. Él es un ladrón, pero mira que hace esto. Entonces hay una confusión tan grande que la gente no sabe ahora ya qué es un valor y qué no es un valor. No, y ni hablar de, por ejemplo, cuando estamos con personas que defienden una ideología que va en contra de lo que es lo natural. O sea, es impresionante cómo... claramente lo que usted dice, cómo se cambian los valores. No, pero puede ser papá y papá, porque son personas que aman. Exacto. Y ahí tergiversan lo que es el amor, lo que es la acción de amar y lo que es la familia. Se tergiversa. Sí, ciertamente, y se crea, fíjate que es una persuasión por donde comienzan aquellos que quieren tergiversar los valores, que quieren imponernos otros valores que para ellos son valores, pero más bien que son ideologías. ¿Por dónde comienzan? Por los niños. Por la familia, exacto, por los niños. Por los niños, por la familia, por la escuela, por los grados primarios, por los libros, porque son visuales. Entonces, es la forma en que la sociedad va también y detrás de la imposición de ideologías que comportan supuestos valores, entre comillas, pues también hay toda una intención, y lo sabemos, ¿verdad? Hay una intención oculta que es un cambio del paradigma social. Quizás el paradigma social que tenemos hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad dominicana, es un paradigma clásico, una sociedad clásica, como dicen los progres, una sociedad que ya está obsoleta, que es muy moralista. Sin embargo, detrás de esos paradigmas que quieren y que quizás dicen ellos que obstaculiza el progreso de los pueblos, hay otras intenciones que son meramente ni siquiera humanas. Quizás están rayando quizás más hacia lo comercial, hacia lo que es materialista, el materialismo, ¿verdad? Y acuérdate que los valores están suplantados en una plataforma ideológica, o mejor dicho, una corriente humanista. Es decir, los valores ¿de dónde parten? Del humanismo cristiano y de un humanismo también que inició muchas décadas antes y muchos miles de años antes del cristianismo, que tuvo que ver con toda esa corriente filosófica de nuestros grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que desde donde parte esa concepción de valores y que luego también incluso son asumidas por la sociedad, por las sociedades cristianas, por las culturas cristianas. Pero nosotros, por ejemplo, ¿dónde ponemos el fundamento de los valores? Ahí, en ese evangelio que nos trajo Jesús y que justamente nos habla de esos grandes valores que también nos presentaron en épocas anteriores otros grandes filósofos humanistas, y que realmente no son teorías, son experiencias, son vivencias, no son solo paradigmas ideológicos como por ejemplo hoy todas estas ideologías que nos quieren mostrar otro tipo de valores
según esas concepciones, pero que realmente degradan al ser humano, donde están fundamentados precisamente los valores, porque ¿de qué vale una sociedad si los valores no nos ayudan, si nuestras acciones, nuestro accionar no nos ayuda a ser más personas? Por supuesto. Y le quiero como mezclar 3 preguntas porque en esto hay mucha duda. O sea, ya usted ha hablado de cómo pues transmitir los valores, pero ¿cómo concretamente, si se puede, concretamente, tanto en la familia como en la escuela, los maestros y los padres pueden pues formar en valores humanos y cristianos, tanto en la casa como en el aula? Hay formas concretas que pudieran aplicar en las familias. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo si se puede medir o no el impacto de la educación en valores, dado que en algún momento dentro de la educación dominicana, de educación, vamos a decir, mundial también, se tuvo alguna casilla en la cual se intentaba medir también un poco los valores de cada persona, de cada alumno, de cada alumna. Y si eso es, y luego se retiró, vemos que poco a poco, por lo menos en la educación dominicana, han tratado de retomarlo un poquito esto, pero a veces como que no encaja. ¿Usted qué nos puede decir? ¿Se puede medir eso? ¿Y de qué manera concreta, tanto en la familia como también en la escuela, se puede formar en valores humanos y cristianos? Me haces 2 preguntas básicas y realmente impactantes, de mucho impacto. Primero, ¿cómo se da ese aprendizaje activo de los valores? Y segundo, ¿cómo se puede, si es posible, evaluar el aprendizaje de los valores? Yo creo que, en primer lugar, tú sabes que decía anteriormente que los valores se forman a partir de ese proceso interactivo que se da lugar entre la persona y la sociedad. En efecto, los valores son influidos por la sociedad, aunque se estimula al individuo, y también por la familia, aunque se estimula a ese individuo, a ese niño, a ese joven, para que pues se convierta en un agente efectivo dentro de esa misma sociedad que le modela ese valor. Hay muchísimas técnicas para enseñar valores y para que en la escuela, en la familia se aprendan los valores. Yo te voy a citar una que regularmente es la que nosotros pues trabajamos, y sobre todo es un modelo que ha sido propuesto incluso, y que está incluso hasta propuesto hoy día por muchas corrientes de aprendizaje activos que se dan mediados también por la tecnología. Pero también es un modelo que es muy natural, que es natural. Por ejemplo, cuando se da un problema o una situación, tanto en la familia o en la sociedad, es importante siempre cuestionar lo que está pasando. Te pongo el caso de lo que sucedió con la jovencita de hace poco, ¿verdad? Que murió desangrada, etcétera. Ahora no recuerdo el nombre de la joven, pero una sociedad, una escuela, una familia que quiere trabajar un valor partiendo de ese hecho social, primero tiene que convocar a sus miembros, ya sea en la escuela, a sus alumnos, un profesor a sus alumnos, una dirección educativa a sus profesores, una madre y un padre a sus hijos, y
comprender el problema o la cuestión, hablar de eso que pasó, cómo nos impacta, qué pensamos, por qué sucedió, qué nos causa, qué emoción, qué sentimiento nos causa esa situación. Es decir, entre todos recabamos y analizamos lo que ha pasado, esa información, y para que cada uno en la familia, en la escuela, en la sociedad tome una actitud personal frente a eso que ha sucedido. Luego viene el momento de la decisión. Ante una situación, todo el mundo debe decidir. ¿Qué pasa con este caso? El caso de la joven, pues bueno, cada quien emitió una opinión, pero esa opinión no ha sido todavía contrarrestada ni ha sido aclarada por las instancias competentes, las instancias legales, investigativas, etc. Pero de seguro que cada niño, joven, adolescente, adulto, ya tomó partido de eso. Y a lo mejor en la familia ya los padres le dijeron a los niños, ustedes ven, ¿por qué una jovencita de esa edad no puede andar, no puede salir de su casa a esas horas con un extraño, etcétera? O también las escuelas ya tomaron partido. De hecho, el Ministerio de Educación ya tomó partido y está haciendo un gran trabajo para establecer un código de ética para los profesores. Entonces todos tomamos partido en el momento que sucede un caso, un problema, una cuestión. Luego de que cada persona toma partido de esa situación, se deben planear estrategias y medidas de acción. ¿Ves? Ya lo que acabo de decir, ya el Ministerio de Educación tomó partido. De seguro que todas las familias y todo el que escuchó el caso, pues habrá tomado medidas también, le habrá enseñado ese caso para acciones posibles de frente a sus hijos, de frente a sus alumnos, de frente incluso a los profesores. Esas posibles acciones, por supuesto que van a derivar en otras acciones que se ensayen, que sean ensayo y error. Y luego, pues un paso siguiente sería implantar esas estrategias y tomar medidas por sí mismo o con el grupo. Es decir, una vez que ya hemos entendido la situación que ha sucedido, hemos aclarado nuestros propios valores, hemos tomado una decisión respecto a cómo nos ha impactado la situación, luego que también ya se han planeado medidas y estrategias, pues entonces cada persona ya asume en sí cómo podría ser su comportamiento respecto a esa situación que se dio y si se le presentara también. Y por supuesto el ámbito de la reflexión, del hecho, de la acción que tiene que darse siempre. Ese es como el camino que nosotros presentamos ante la propuesta de valores. Y la propuesta de valores siempre se enmarca en una situación, ya sea social, familiar, personal. Siempre el marco de valores va a ser la sociedad, la familia, la escuela, el entorno donde vive la persona. Ahora, en cuanto a si esos valores que la persona va asimilando, que la persona va encarnando en sí mismo, va asumiendo, ¿se pueden medir? Bueno, yo diría que los valores no se pueden medir cuantitativamente. Y de hecho, regularmente cuando trabajamos investigaciones asociadas a los valores, nos inclinamos por el marco de la investigación cualitativa. Es decir, podemos medir las percepciones de las personas respecto a ese valor. Podemos medir lo que la propia persona emite, la propia conducta que emite la persona respecto al valor. Pero
muy difícil medir intenciones, medir actitudes internas, medir ámbitos que tienen que ver ya con las decisiones personales. Muy difícil. Por eso lo que se mide más bien en el ámbito educativo no es el valor, es la expresión del valor. Por ejemplo, cuando se va a evaluar la solidaridad, pues se mide si un niño, una niña en la escuela es abierto a compartir su lápiz o su tableta con el compañerito que tiene al lado, si cuando hay una campaña de solidaridad el niño o la niña colabora, si hay que limpiar el patio de la escuela, el niño se presta y no rehuye. Son las acciones que emite la persona lo que se puede medir, pero nunca se puede medir la totalidad del valor, que está muy impregnado de intenciones y de todo ese movimiento interior, de por qué lo hace, qué lo motiva. Eso no se puede medir. Bien, estimada, y que de verdad ha sido una conversación extraordinaria, totalmente fuera de lo ordinario, porque hablar de valores hoy en día quizás es hablar de temas especiales, siendo estos los que deben regir, los que deben manejar nuestro comportamiento en nuestra sociedad. Agradecemos profundamente el tiempo que nos ha dedicado en este programa y quisiéramos pues extender esta invitación para otro momento y que esta no sea la única vez que nos visite. Gracias, siempre dispuesta a colaborar en todo lo que sea educar, formar a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra gente, así que pueden contar conmigo en cualquier momento. Muchas gracias, de verdad, y pues a todos ustedes que están pues ahí y han recibido este plato fuerte, le agradecemos la sintonía y será hasta una próxima edición de este espacio Educando en Valores. Chao. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.